nada, pasamos directamente a lo siguiente. Que contestamos aquí, 29:30. Vale, pues vamos a abrir el primero de los dos espacios de experiencias, el que corresponde al día de hoy. ¿En qué consiste este formato? Como dije antes, pues van a venir compañeros que van a hablar durante 20 minutos de algo que sale del aula directamente. Van a ser 20 minutos de exposición y después 10 minutos que están previstos en el tiempo de interacción, en los que podréis hablar directamente, tomar la palabra e interpelar a los oradores, ¿de acuerdo? Tendremos dos ciclos así y empezamos entonces con el primero. Tenemos aquí ya centrados a José Ángel. José Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué Muy tal, bien, Juan? macho. Genial, me alegro. Un placer estar aquí. José Ángel se conecta desde el Cairo, es lector ahí. Acabas de llegar al Cairo, ¿no? ¿Que llevas unos meses? Sí, llevo como 3 meses aquí, así que bueno, adaptándome un poquito a Muy todo lo bien. que es el Cairo en sí. Es un poco como la versión joven y mejorada de mí mismo, porque yo también fui lector en esa misma universidad y al Sí. igual que él, estuve trabajando en el aula de protección internacional con solicitantes de asilo, él en Sevilla, yo en Valencia. Entonces nos va a hablar de algo que sale justamente de esa experiencia. Además, José Ángel es graduado en magisterio, ¿no? En educación primaria Sí, en educación primaria. y tiene un máster en L por la Universidad de Sevilla y ahora estás haciendo tu doctorado, ¿no? Sí, estoy doctorando también, centrando la línea de investigación a la enseñanza de L. Ujú. Muy bien, macho. Nada, lo tuyo, Pues adelante, nada, macho. genial, perfecto. Voy a compartir pantalla. Ok, bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Como he dicho, es un placer estar aquí. Y bueno, lo que voy a hablar en esta pequeña experiencia, en estos 20 minutitos que tenemos, es sobre las estrategias de aprendizaje que ya nos han iluminado muchísimo, tanto en las plenarias como en los talleres, y la detección de necesidades, pero aplicado a la enseñanza de L, de español, en una clase de solicitantes de protección internacional o de refugiados, ¿no? Y bien, ¿por qué voy a hablar sobre este tema en concreto? Sobre todo, como ha dicho Juan, actualmente me encuentro en el Cairo, pero anteriormente he trabajado como docente tanto en la organización de CEA, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, como también en los centros de acogida a refugiados, en la localidad de Sevilla, ¿no? Y bueno, pues quiero destacar un poco algunos aspectos, algunas particularidades que normalmente nos enfrentamos los docentes de L en este tipo de cursos, ¿sí? A ver si me dejo. Perfecto. ¿Por qué realizamos este estudio? Como bien he dicho, sobre todo vamos a tener en cuenta todas las particularidades que suceden dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en una clase de L para refugiados y también, sobre todo, también porque desde el año 1998 el flujo migratorio en España es bastante, ¿no? Entonces muchas entidades, muchas organizaciones tienen que adaptar ese sistema de acogida y la lengua, en este caso el español, supone como un vehículo esencial para el desarrollo de estos inmigrantes en una nueva sociedad, ¿no? En este caso en España. ¿Qué pretendemos conseguir? Pues más que nada en esta experiencia, sobre todo, vincular aquellas necesidades que presentan los refugiados a las estrategias que como docentes podemos utilizar, estrategias, recursos y materiales que podemos utilizar en esta clase de L para refugiados. ¿Bien? Como bien he dicho, desde 1998 la población extranjera en nuestro país ha ido en aumento. Actualmente casi 5 millones y medio está la cifra actual. Esto lo he sacado del Instituto Nacional de Estadística en el último año registrado, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta que casi el 75% de ellos, de todos los extranjeros que están residiendo en nuestro país, proceden de países no hispanohablantes, con lo cual este tipo de cursos especializados en inmersión lingüística y cultural para estudiantes o inmigrantes refugiados supone, digamos, un gran reto para todas aquellas entidades que trabajan con la asistencia a refugiados, ¿no? O a solicitantes de asilo.
Pues bien, aquí en mi experiencia quiero vincular sobre todo esas estrategias de aprendizaje y esa detección de necesidades o análisis de necesidades del que estoy hablando. Teniendo en cuenta la definición que aparece en el Marco Común Europeo de Referencia, sobre todo no voy a definir aquí qué es estrategia ni qué son análisis de necesidades, pero me quiero quedar con que las estrategias, uno de los objetivos, ¿no? O el fin es satisfacer aquellas demandas de comunicación de nuestros estudiantes que hay en el contexto y completar con éxito esta tarea final o las tareas a las que luego ellos necesitan enfrentarse en su vida diaria, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquí lo que nos dice el Centro Virtual del Instituto Cervantes en su diccionario de términos clave, donde el análisis de necesidades se refiere sobre todo a esas necesidades y se entiende como el desfase existente entre el estado actual de conocimiento que trae el alumno o que tiene consigo actualmente y el que se aspira a lograr, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal reto nosotros como docentes de intentar cumplir y ayudar sobre todo, mediar entre el estado actual en el que se encuentran nuestros alumnado tipo y el que después de ese programa de asistencia y en los que también tienen que cumplir con el requisito de aprender la lengua y una nueva cultura para ello, aspiramos a lograr, ¿no? Por tanto, creo conveniente destacar sobre todo las características principales que tienen dichos refugiados, ¿no? O dichos inmigrantes que normalmente llegan a nuestros cursos de protección. El lugar de procedencia es muy diferente. Tenemos alumnos desde Marruecos, Argelia, muchísimos, también de África subsahariana, procedentes de Mali, que están llegando ahora bastante, de Costa de Marfil, de Siria, de Ucrania. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que el lugar de procedencia es bastante heterogéneo. Por lo tanto, sus lenguas maternas también lo será, ¿no? Ya no solo aquí en la piel del docente no es yo domino el idioma de mis estudiantes, sino que dentro de ese mismo aula vamos a contar con muchas procedencias, muchas culturas diferentes y sobre todo también lenguas diferentes. Del mismo modo, vamos a ver cómo dentro de estos cursos contamos con estudiantes donde los ritmos de aprendizaje son muy variados. Eso también pasa en cualquier otro curso regular, ¿no? Pero incluso aquí quiero hacer énfasis porque el ritmo de aprendizaje, la verdad que podemos ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un estudiante que ya era ucraniano y venía había hecho su carrera, su máster, incluso su doctorado en su país de origen, pero que por cualquier otra situación se ha visto obligado a cambiar su lugar de origen, ¿no? También quiero destacar que el rango de edad es muy amplio, pueden entrar en estos programas de protección internacional a partir de los 16 años, pero nos vamos a encontrar en un proceso de enseñanza y aprendizaje donde vamos a tener a un estudiante con 18, 20 años y vamos a tener a otro que tiene pues 60, 50, 40. Entonces aquí el rango de edad es amplio y lo tenemos que tener en cuenta como docente a la hora de preparar todo ese material, todas esas actividades y tener en cuenta las estrategias. Y como bien he dicho, si los ritmos de aprendizaje son variados, las capacidades también, ¿no? Entonces tenemos en cuenta la limitación que eso supone. Y por último, una característica que no quiero dejar pasar aquí es el componente afectivo, ¿no? Esas emociones, esas experiencias, ese aspecto psicológico que ellos ya traen aquí al llegar a un nuevo país. Esto se debe sobre todo a la situación, a todo ese camino que han tenido que recorrer hasta llegar a España, también a la situación que tenían en su país de origen. Entonces, no podemos obviar en todo ese proceso que es el aprendizaje de la lengua y de la cultura española, el componente afectivo que puede tener cada alumnado, ¿sí? Vale. Aquí detallo, por ejemplo, una encuesta que nosotros realizamos en CEAR para un alumnado de B1, B2, donde le preguntamos, ¿no? Esas incertidumbres o miedos que tenían cuando llegaron a España. Sorprendió ver cómo muchos de ellos achacaban a la primera noche o a las primeras noches, no sabían qué iba a deparar, sabían que iban a llegar a España o a cualquier otro país, pero no sabían qué le iba a deparar después de ello.
Otros achacaban, por supuesto, el idioma, la cultura, no dominaba, incluso no habían tenido contacto antes, muchos de ellos, con el idioma español. El aspecto emotivo, psicológico, afectivo que ya comentaba anteriormente, muchos de ellos, ese miedo a la documentación, venir sin nada, venir sin papeles, venir sin nada, lo que llamamos. Y luego también, por supuesto, su principal objetivo, que es nada más llegar, ya quieren trabajar, ya quieren conseguir esa autosuficiencia económica que lamentablemente luego no es tan fácil, ¿no? Sino que tienen que pasar por un proceso hasta llegar a encontrar esa autosuficiencia, esa estabilidad laboral, económica en un nuevo país o en una nueva sociedad, por supuesto. Pues bien, ya que hemos hablado un poco del alumnado tipo, ¿cómo son esos cursos de L? ¿Cómo son esos cursos de español para solicitantes de protección internacional, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda lo que son los niveles. Normalmente tenemos hasta nivel B2, que sería el máximo exponente a lograr por el alumno, y aquí también quiero hacer énfasis en los cursos de alfabetización y lectoescritura, que son muchísimos los que se están ofreciendo en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Pues bien, porque el alumno nunca ha ido a la escuela en su país de origen, o bien porque no comparten el alfabeto de nuestra lengua, ¿no? Entonces tenemos ahí un extra como docente, ¿no? Que es, digamos, el alfabetizar o también trabajar todas las actividades de lectura y lectoescritura, en este caso, para proceder a todo el otro proceso que requieren los niveles superiores, ¿no? Luego tenemos los niveles A1, A2, que serían los iniciales, intermedio B1, B2. ¿Qué pasa? El programa que contempla normalmente la protección internacional son de 3 fases y cada fase tiene una duración de 6 meses. Por lo tanto, el tiempo, ¿vale? El tiempo para completar todos esos 2 niveles es muy, muy bajo y normalmente no se llega. Las organizaciones dependen, están incorporando lo que llamamos los niveles plus, ¿no? Entonces, para no avanzar tan rápido de niveles, porque prácticamente es imposible, de hecho, estos niveles no se corresponden con los niveles que hay que determina el marco normalmente y tenemos en cursos regulares, entonces intentamos dar un enfoque comunicativo con todas aquellas estrategias, recursos básicos para que el alumno luego pueda ser autosuficiente en lo que se encuentra en el exterior, ¿no? En su vida diaria. El número de estudiantes en estas clases suele ser muy, muy, muy variado. He tenido desde clases o organizaciones donde el número máximo era de 12 alumnos, pero luego también he trabajado en otras organizaciones donde aceptaban una clase de mayor número de estudiantes, incluso 20, 30, lo cual complicaba un poco todo ese proceso. Además, también hay que tener como factor clave que estos estudiantes, conforme van llegando y van siendo aceptados en el programa de protección internacional, se pueden unir a la clase. Así que a lo mejor ha empezado el curso y a la segunda o tercera semana se incorpora uno nuevo y debemos adaptarnos a eso también como docente, ¿no? Normalmente los cursos suelen tener la duración de 2 meses y se asciende al siguiente nivel, pero no siempre sucede esto así, ¿vale? En cuanto a la disparidad en los materiales, nosotros, por ejemplo, es cierto que existe material de español para inmigrantes, es cierto que existen, incluso hay manuales, pero sí es cierto también que luego tanto las organizaciones como las escuelas que trabajan como ellos elaboran su propio material a partir de recursos, materiales, actividades que el grupo docente crea, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros trabajamos con un manual que habíamos creado nosotros en el departamento de profesores de la escuela, ¿vale? Pero también es un material que prima las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Es cierto que tenemos un punto a favor y es que estos cursos son total inmersión lingüística y cultural. Por tanto, todo lo que vamos trabajando en clase, luego ellos lo pueden ver reflejado en su vida diaria, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando. Por eso prestamos bastante atención a lo que llamamos el enfoque comunicativo. En este caso, tenemos muchísimas tareas que luego se ven reflejadas en la actividad diaria que ellos tienen fuera del aula. Repito lo de la diversidad en el alumnado, ya sea por lengua materna, cultura, procedencia, y también cumplen con un riguroso proceso de seguimiento donde tratamos todos los aspectos clave desde que ellos empiezan su nivel
hasta que van terminando, ¿no? Quiero resaltar aquí que el nivel intermedio B1 es el que les permite a ellos hacer cursos de formación laboral, con lo cual esa es como la meta ahí que ellos tienen y el proceso de todos los niveles de aprendizaje de la lengua y la cultura para ellos supone un reto, ¿no? Porque al final lo que quieren es llegar y trabajar, como he dicho anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, son los títulos de las programaciones del nivel de alfabetización, nivel A1, nivel A2, y con esto que quiero mostrar, ¿no? Que todas las programaciones de los niveles que ya he dicho siempre tratan unos bloques, unas temáticas comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí la clase, la casa, la ciudad, el transporte, el entorno, el médico, sobre todo el tema laboral. Entonces, todos los materiales que creamos van enfocados sobre todo tanto a las programaciones materiales a ellos. Aquí, por ejemplo, está una programación de la unidad 4 del nivel de alfabetización 1, donde tratan, por ejemplo, explícitamente las compras, ¿no? Siempre todas las programaciones están compuestas por objetivos funcionales, donde al final el alumno lo que tiene que ver, lo que tiene que conseguir al final de esta programación es preguntar o saber preguntar por el precio del producto, hacer la compra de la manera que solía hacerla anteriormente, pero ahora en otro país. Entonces tiene que ese proceso de aculturación también con el nuevo entorno, ¿no? Y bueno, en la búsqueda de la implantación de estrategias de aprendizaje, como ya he dicho, nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta, por una parte, las necesidades, las características de nuestros alumnos, por otra parte, cómo son esta tipología de cursos de L para solicitantes de protección internacional, y ahí vamos a intentar aportarles a ellos todo nuestro bagaje de actividades, materiales, recursos y, por supuesto, las estrategias de aprendizaje. ¿Qué pasa? En las estrategias de aprendizaje que nosotros utilizamos en el aula priman estos bloques centrales de contenido, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, he puesto 6, algunos investigadores o también profes que se dedican a la enseñanza de L para refugiados aportan algunos más, ¿no? Yo, por ejemplo, he destacado aquí la información personal, la vivienda, el transporte público o el entorno, el empleo, por supuesto, el médico, las compras. Y si bien nos vamos a la definición que decía antes sobre estrategias de aprendizaje, siempre en todos los bloques centrales que existen, desde la programación, ya digo, me reitero, de alfabetización hasta B2, que es el nivel máximo a conseguir, en todos los programas se contemplan estos bloques centrales, ¿vale? Entonces nosotros, ¿cuáles son? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estrategias debemos aportar como docentes? Las estrategias, el número de estrategias son infinitas. Sí es cierto que debemos limitarnos a estos bloques centrales, por ejemplo, ¿no? Yo aquí destaco que debemos proporcionar recursos y destrezas a nuestro alumnado para que, por ejemplo, en la información personal pueda rellenar un formulario de datos personales, para bien realizar un empadronamiento, para solicitar la residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, con el transporte público, una actividad comprar un billete de tren, un billete de autobús, que ellos lo necesitan luego en su día a día. El médico, asistir a una cita médica. La vivienda, concertar una visita para alquilar una casa, una habitación. El empleo, realizar una entrevista de trabajo. Compras, hacer la compra, simular una compra con ellos, ¿no? Entonces, adaptamos todos estos contenidos a una situación de realidad, una situación que se asemeje lo máximo posible a esa realidad que ellos están viviendo. Y aquí, por ejemplo, las destrezas o las actividades que pongo son todas productivas, ¿no? Un objetivo final de que al final el alumno sea capaz de. Pero también antes de, por ejemplo, realizar una entrevista de trabajo, el alumno tiene que saber buscar ese tipo de trabajo, redactar un currículo. Entonces ahí vamos a poder trabajar todas las destrezas comunicativas, ya sean de expresión, de interacción, de comprensión, tanto escritas como orales, ¿no? Entonces, aunque sea un enfoque comunicativo, donde asemejamos esos contenidos que trabajamos en el aula con la realidad que ellos están viviendo, siempre podemos, desde el papel del profesor, adaptar muchísimas actividades para trabajar todas las destrezas comunicativas con nuestro alumnado refugiado. Vale, creo que estoy llegando al final. Bueno, esto es una propuesta educativa que nosotros hicimos donde, por ejemplo, creábamos un encuentro, igual que estamos aquí hoy en un encuentro maravilloso de profesores, creábamos un encuentro entre el alumnado ya que estaba en los niveles superiores, B1, B2, con el alumnado que recién había llegado, ¿no? Una insolubilidad donde
en este encuentro ese alumnado de nivel superior compartía experiencias, trayectorias, incluso estrategias y materiales con aquellos solicitantes de asilo, aquellos refugiados que estaban empezando esa etapa, ¿no? Entonces era algo muy gratificante porque decían, wow, si este compañero o compañera ha logrado llegar al B2 o está haciendo un curso de formación profesional, ¿por qué yo no voy a poder, no? Entonces ahí compartíamos eso. Y bien, para finalizar, bueno, pues rápidamente, ya que no tengo tampoco mucho tiempo, quiero concluir diciendo que el aumento de la inmigración bueno, sigue siendo bastante constante, por lo tanto, como entidades, organizaciones, y también como docentes, tenemos que tener un plan para ayudar en este proceso. La diversidad en este tipo de cursos y con este tipo de estudiantes es muy, 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 muy amplia. Hay que saber detectar esas necesidades previas antes de elaborar un programa, antes de elaborar unos contenidos, antes de elaborar unas necesidades. Y, por último, que esas estrategias de comunicación o de aprendizaje estén centradas en las tareas reales que ellos luego deben afrontar fuera del aula. Y bien, nosotros, aprovecho para decir que yo y algunos compañeros estamos realizando algunos proyectos que queda bastante por hacer en la enseñanza de él para inmigrantes, y actualmente estamos realizando ahí un pequeño estudio donde estamos confeccionando una triangulación entre todas las características que tiene ese alumnado, ese profesorado, esos centros que se ocupan de impartir la docencia. También la documentación legislativa, que es mucha y muy cambiante actualmente y que rige estas organizaciones. Y por último, lo más importante, ¿no?, ese proceso de enseñanza y aprendizaje, todas las particularidades que existen dentro del aula en estos cursos. Y bien, para terminar, os dejo aquí esta reflexión. Quiero compartir vosotros, ¿no?, que nosotros, tanto docentes como el español en este caso, es un vehículo esencial, es la llave para abrir esa nueva puerta a una nueva sociedad de todos los inmigrantes que están llegando, ¿no? Entonces, como docentes, un factor esencial es detectar esas necesidades de nuestro alumnado y, por supuesto, también incorporar y adaptarnos y proporcionarles a ellos las estrategias de aprendizaje necesarias para afrontar un nuevo reto, una nueva vida. Así que, bueno, muchísimas gracias, y creo que más o menos me he adaptado al tiempo, así que, bueno, aquí tenéis también mi email. Voy a pasarle a Juan digamos, el material, la presentación, por si la queréis. Y bueno, pauso. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Ok. Y bueno, estoy aquí disponible si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis compartir conmigo, alguna anotación. Estaría encantado de responderos, de hablar y de comentar. Pero bueno, en definitiva, se trataba de eso, ¿no?, de poner un poco en contexto las particularidades de este tipo de cursos que están a la orden del día y que muchas veces tanto docentes como organizaciones, entidades, no sabemos cómo afrontar ese curso de L para refugiados, ¿no?, como hemos llamado aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, puede decirla directamente. Te transmito una que ha puesto Paula por aquí. Paula se preguntaba Ujú. Sí. si Bueno, yo un nivel B1, si un sí. nivel B1 va a ser muy alto, ¿no? Es muy alto un nivel B1 con respecto a que, Paula. Me refiero, claro, teniendo en cuenta la variedad, bueno, la diversidad, las circunstancias en las que pueden llegar, temas de alfabetización, hasta qué punto es un B1 factible, o si es algo, si se hace cuesta arriba en muchos casos o... Se hace cuesta arriba en muchísimos casos. Uh-huh. Ya digo que ellos tienen la meta del B1, ¿no?, porque es el nivel que les permite luego dentro de su programa, el programa de acogida le permite pues realizar cualquier curso de formación laboral, realizar cualquier curso de formación en empleo. Entonces, bueno, hay casos, a veces es frustrante porque hay muchos casos que en un programa tan corto ya he dicho que los ritmos de aprendizaje son muy variables, ¿no? Entonces,
te vas a encontrar el estudiante que completa todo este proceso sin ningún tipo, digamos, bueno, sin ningún tipo, con mucha facilidad, y también a veces frustra, ¿no? Como encontrarte, por ejemplo, recuerdo un hombre mayor, ya venía de Siria, había trabajado toda su vida, no conocía otro idioma, no conocía otra cultura, y él llegaba aquí y no avanzaba, ¿no? Y no avanzaba, ¿no? Entonces nosotros entre el grupo de profesores decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podría? Y entonces también te puedes encontrar con ese tipo de limitaciones, no te voy a decir que no, porque a veces este programa, como ya he dicho, en tan poco tiempo no se puede hacer tantas cosas como se quiere, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que ellos ponen el nivel B1 como referencia. como referencia para lo que pueden encontrar luego ya fuera del aula, en tema laboral, en tema... ¿Y tenéis colaboración entre varias organizaciones a nivel, por lo menos en España, por ejemplo, o no? En España, bueno, hay diferentes organizaciones que se ocupan de ello. Yo, por ejemplo, como he dicho, trabajé para SER, y luego están los CAR, ¿no? Que también corresponde al Ministerio de Migraciones y demás. Entonces, claro, todo está supeditado, digamos, a aquel marco legislativo. Eso está cambiando también, lo de las 3 fases. Los centros, por ejemplo, de acogida a refugiados no tienen problemas con los cambios de niveles. Pueden ser muchísimos alumnos dentro de un mismo aula. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos esos factores que luego inciden de manera positiva o negativa, pero inciden directamente sobre todo el proceso de aprendizaje. Así que bueno. Gracias. Sí, es justo lo que decía José Ángel, son aulas que se definen por su diversidad, y entonces los ritmos de aprendizaje el punto de partida es muy distinto a nivel, lo que comentaba, de exposición previa a entornos académicos. Hay personas ágrafas que no conocen No. ningún sistema de escritura, y personas que tienen, bueno, que simplemente que ya conocen otras lenguas incluso. Claro. Entonces, un B1 para ellos es para... Yo los 2 años y pico que estuve siempre tuvimos un B1, y también preparamos a gente para el DLB2 que luego aprobó, o sea que sí que es Claro, factible. son los que menos, y ya también, ¿no? Cuando se ofrecen los cursos de B2 y comparas con la cantidad de alumnos que hay en los niveles iniciales con respecto a ese ya nivel, y ves ahí la diferencia, ¿no? Pero sí es cierto que se puede conseguir, y de hecho también hemos tenido casos donde el alumno o la alumna ha llegado ha terminado todo el programa, y luego incluso le facilitan esa inserción laboral, ¿no? Realizando cualquier tipo de curso. Así que bueno, por esa parte también es gratificante, ¿no? Eso sí lo quiero dejar claro, que una de las cosas que caracteriza o prioriza a nosotros como docentes en estos cursos de L es que son estudiantes muy, muy agradecidos, y vienen aquí la mayoría de ellos con toda la ilusión por aprender, por empezar una nueva forma de vida, y nosotros somos partícipes de todo ese proceso, ¿no? Porque al final el sistema de protección internacional de acogida no es solo el aprendizaje de la lengua, la cultura española. Ellos también tienen asistentes sociales, abogados, que también todo conforma un cómputo ahí de todas las cosas y necesidades que ellos tienen. Así que bueno, cualquier otra cosita. Voy a darte las gracias, efectivamente. Nos unen varias cosas. Yo también Ajá. soy lectora, en este caso en la Universidad en Bangkok, en Tailandia. Ok, qué bien, qué bueno, qué bueno. Y mi trabajo de final de máster, DL, también fue enfocado a los refugiados. En este caso hice un trabajo de investigación sobre la identidad docente en voluntarios en el contexto griego. Estuve haciendo mi Erasmus en Grecia, que justo estalló el boom Wow. de los refugiados, y compaginaba mi labor de estudiante con la de voluntaria en Grecia, que fue bastante dura. Así que es un tema que... Pues me alegro un montón, me alegro un montón. Sí es cierto que, bueno, que luego cada organización también existen los voluntarios, ¿no? Los voluntariados tanto en España, que tienen muchas organizaciones, ¿no? Como Cruz Roja o tal, pero también, claro, organizaciones, por ejemplo, allí en Grecia de voluntariado, los campos de refugiados, pues he hablado con algunos compañeros que han estado allí, y también tienen otra dinámica diferente, ¿no? En función de las necesidades prioritarias de este tipo de alumnos. Entonces, bueno, me alegro también que compartamos esas 2 cositas.
¿Dónde estabas, Estefanía? ¿Estabas en Atenas o estabas en alguna, en Lesbos, Chios, Samos, una de estas tres? Estaba en Atenas, en el barrio de Sargia, y en el barrio de Sargia había varios centros de refugiados. Sí. Ujú. Varios. Entonces era muy fácil convivir con ellos y Sí. era el punto el nexo antes de llegar a Alemania, entonces te los encontrabas Claro. bastante. Claro, claro. Sí, sí. Llegaban Es un en la lugar, sí. situación Es un lugar llegaban maravilloso. La capital de la contracultura europea, prácticamente, Exarquia. Muy bien. Pues muchas gracias, José Ángel. Nada, Os un placer. esperamos la documentación que nos quieras mandar y la pondremos Sí, a disposición de por los supuesto. demás en el Te Google la hago. Classroom. Genial, te la hago Y- llegar cuanto antes y Perfecto. la puedes subir. Ujú. Y os doy una exclusiva que comentaremos mañana cuando anunciemos la programación del año que viene del seminario permanente, que es que José Ángel va a impartir un curso en el seminario centrado en esta temática, en la enseñanza de español para inmigrantes y solicitantes de asilo. Allí estaremos también con mucha gana para comentar todo ya de manera más profunda sobre la enseñanza de DL para refugiados. Muy bien.